Y esta historia continúa reviviendo el momento de la separación de Haruto Amakawa y Miharu Ayase. Desde niños han vivido y crecido juntos como vecinos, pero por la separación de los padres de Haruto tuvieron que despedirse, aunque para esa época ya eran algo más que amigos. Y Haruto le prometió a Miharu que volvería para casarse con ella, protegerla y estar juntos por siempre. Se esforzó mucho para poder entrar a su misma escuela, en la ciudad donde vivió su infancia con Miharu. No se podía unir a ningún club ya que estaba ahí con permiso de su padre y tenía que chambear. Viendo a la hermosa Miharu antes del Netorare del siglo, ya estaba con otro, Takahisa, que además tenía a Satsuki y se van todos pegaditos. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Encontrándose con Aki y Masato, irían a brindar hasta que unos círculos mágicos los desaparecen. Eran los rayos de luz que surgieron de la tormenta. Por eso Aisha le pidió que fuera a ayudarlos. Tratarían de ver dónde estaba con su teléfono, pero no tenían señal, y unos bandidos los encuentran. Aisha estaba guiando a Ryo, usaron magia espacial y encuentra el celu. Los bandidos tenían un montón de gente esclavizada y los subieron al camión. No entendían su idioma y se llevaron a Miharu a otro sitio. Lo mejor era hacer silencio, y ahí es cuando llega Ryo. Con su llegada planeaban ocultar a las personas y engañarlo. No era sensato hacer una pelea contra tantos, hasta que escucha japonés. A diferencia suya, él sí podía entenderlo, así que lo enfriarían, advirtiéndoles que si le enfrentaban no se contendría, esquivando sus ataques y magia. Estaban fáciles de vencer, incluso pensaba recurrir a tomar el jefe de rehén, pero no sería tan sencillo, por lo que tendría que pelear sin contenerse, derrotándolos fácilmente y esquivando bolas de fuego, atacándolos sin piedad. El jefe estaba muerto del susto y le ordena que los deje libres. Hablaba japonés, pero les explicaría eso luego. Además de ellos, tenían a alguien más, pero era más rápido petar el candado, y cuando abre la puerta, ve a Miharu. Ahora debía reunirse con Aishi antes del anochecer. Un atardecer muy bonito, agradeciéndole que lo salvara y preguntando su nombre, diciéndoles Haruto, pero en ningún apellido. Aki estaba medio enojada, ya que el Haruto original tenía una hermanita menor, pero nunca la volvió a ver cuando se fue. Definitivamente, el nombre Haruto le generaba algo, y Masato Sendo le pregunta por qué no tiene apellido. Él era el hermano menor de Aki, aunque cuando él era Haruto no tenía ningún hermano. Ya que no tiene el apellido Amakawa, debía ser del nuevo esposo, y aquí también se apellidaba Sendo. Haría un refugio para pasar la noche invocando la casa portátil. Ahí llegaron Aisha y Celia, hablaban otro idioma y se presentan, así que Aisha les da un besito para que puedan comunicarse. La casa era God e incluso tenía bañera, explicándoles el lore de Haruto. Su nombre real era Ryo y Aisha era su espíritu, por eso podía ser de Google Translate al conocer los idiomas de Haruto. Y aunque venía de su mundo, no jugó muchos videojuegos en su otra vida, pero sí era como un RPG de fantasía, aunque no había reset. Si no los salvaba, seguramente los habrían puesto a chambear de gratis. El baño fue muy agradable y Celia se veía muy bonita con sudadera. Era mucho más cómoda que el vestido de novia y mañana comprarían ropa para todas. Era todo un sugar daddy, ya que él pagaría. Y al parecer, ellos fueron invocados con magia de invocación. No sabía si podrían volver, ya que en su caso fue muy diferente. Él reencarnó, falleció por un accidente de tráfico y reencarnó combinando sus recuerdos con los de un niño de ese mundo. Celia también quería hablar con ellos. 6 columnas de luz, el año sacro número 1000, podía estar relacionado con la leyenda de los 6 dioses sabios. 1000 años después del conflicto divino, cuando brillen 6 piedras sagradas cuyos pilares se alcen al cielo, un héroe con su feroz armada divina regresará para guiar al mundo. Pero era poco probable que se tratara del héroe legendario. En el otro mundo tenían otros 2 compas que desaparecieron antes que ellos, pero no podía asegurar que también estuvieran ahí. Ellos tuvieron suerte de ser salvados, pero los otros estaban desamparados y estaban solos. Aisha tenía sueño y algo que no era sueño. Usó demasiado poder y tenía que recargar durmiendo con él, pero a Celia no le preocupaba que se acostaran, sino que Ryo no se haya bañado. Ellos recogerían la mesa. Ahora daría una explicación no más 18 de por qué dormían juntos. Como espíritu, el maná era su fuente de energía. En un contrato tenía que darle el suyo, y Celia estaba celosa de que ella sí le dé y no solo maná, sobre todo frente a los niños, así que mimiría con Miharu. Aunque Haruto tenía más, Miharu también tenía mucho maná. Los hermanitos dormirían juntos y Celia y Haruto dormirían arriba, pero separados. No esperaba reencontrarse con Miharu y tenía miedo de que se enterara de que tenía los recuerdos de Haruto Amakawa, pero ahora era Ryo. Desde hace mucho se preparó para mancharse las manos y vengar a su madre. Haruto está muerto y Celia quería hablar con él. No quería preguntárselo frente a todos y pregunta por qué hizo en el tiempo que estuvo lejos, sobre todo por Aisha y lo de su vida anterior. Lo de la vida anterior eran recuerdos de otra vida, justo del mismo mundo de Miharu, por eso entendía su idioma. Recuperó sus recuerdos cuando se conocieron hace mucho tiempo y fue por su otra vida que se hacía llamar Haruto. En esa vida era mayor que ella, teniendo 20 años, por eso era tan maduro a pesar de tener 16 siendo Ryo. Estaba muy feliz de que se la llevara. Le podrían informar a su padre por una carta cuando salgan a comprar y le recomienda que también use un nombre falso por si de pronto la buscaban. Grace lamentaba que secuestraran a su prometida, pero el criminal fue desaparecido por la técnica de Alfred y seguían sin encontrar a Celia, así que cerraron las fronteras para poderla buscar. Fue muy arriesgada su jugada para transformarse tanto él como su espíritu, y la profecía se hizo realidad. Un héroe llegó al reino, aunque Beltram tenía otra piedra sagrada que tenían Flora y el duque Huguenot. Seguro también recibieron su propio héroe. Sería problemático si lo sumaban a los traidores y Galar. Una de las invitadas era Lizelot, del gremio Erika. Con solo 15 años era muy talentosa y su gremio estaba al nivel de la facción Huguenot. Tenían que darse prisa. En la capital del reino le daban la bienvenida al héroe. Era como un web novel.
Las leía mucho y todos eran bastante cliché hasta que fue invocado, siendo bienvenido por Flora y Gustav, princesas, duques. Era un típico isekai, y él era el héroe protagonista de la leyenda. Vino con una katana legendaria, y entender el idioma ya era muy genérico. Los héroes tenían una buena posición. Era Sakata Hiroaki, y debía demostrar superioridad para que no se aprovecharan de él, preguntando si lo podrían devolver a su mundo, y aunque fuera muy descortés con la princesa, tenía privilegios como héroe, así que le contarían porque su invocación no fue un secuestro. Mientras la banda iría de compras dejando atrás a los pequeños, Aisha llevaría a Celia y Haruto a Miharu. La casa se camufla y era genial volar, si estaba con él no tenía miedo. Celia preguntaba qué tanto sabía de Haruto, por su pacto tenía todos sus recuerdos, era un vínculo a nivel del alma, era injusto que lo conociera muchísimo más que ella, pero Haruto cambió mucho, antes no confiaba en nadie más, pero gracias a Celia pudo abrirse a los demás, quería que siguiera relacionándose con él. El alias de Celia sería Cecilia y cambiaría sus colores de cabello, ya que el negro era muy extraño y a Celia seguro la buscaban. Fueron al gremio Rika, en Galark, donde compraban menju, pasta y cosas muy similares a las del mundo normal. Chloe lo recibe, ya que Ryo volvería en una hora. Ellas probarían ropa, muchos estilos muy bonitos, mientras Ryo buscaba información. Celia encontró ropa de maga y a Miharu toda la ropa le quedaba divina. Ryo no logró sacar ninguna información útil y Cecilia miraría el papel. Ryo volvió y Miharu miraba... ¿ropita? Pidiéndole a Haruto que se probara un traje bien fachero. Como le faltaba ropa, decide comprarla, pero tenían una campaña, así que si compraba dos, recibiría un descuento. El otro le dirigiría a Celia. En el palacio, Lizelot seguía encerrada por el cierre de fronteras. Atrapada en Beltram, no podía chambear, y para Galark era beneficioso y divertida la caída del duque Arbo. Aeria era muy amiga de Celia, seguro lo secuestró un enemigo del duque Arbo. Lo sorprendente es que ocurriera justo con la llegada de los héroes. Seguro en Galark también llegó alguno y quería volver pronto para verlo. Compraron mucha ropa y estaban preciosas. Los pibitos se probaron la ropa y no encontró información sobre Satsuki o Takahisa, pero la profecía de los héroes se cumplió. Si no vinieron con Miharu, pudieron ser invocados como héroes, protas de videojuego. En la leyenda son 6, así que ellos podrían ser 2. Aquí quería encontrar a su hermano, pero primero debían comprender un poco más del idioma y las reglas del mundo. Ryo conocía gente de confianza y les pediría ayuda, la gente del pueblo de los espíritus, pero primero cenarían comida japonesa. Miharu era muy lejana con los hombres, pero estaba muy a gusto con Haruto, y Celia quería aprender a cocinar. La cena quedó muy sabrosa. Ryo iría solito mientras ellos aprenden Estralés, sacando el amuleto para teletransportarse. Regresó salvo al pueblo de los espíritus y la Tifa va a saludarlo. Todas sus waifus fueron al sentir una masturbación en el maná. Quería consultar algo con los ancianos. Todo el maná que sintieron venía de aquellos pilares en Estral. Seguro eran magia espaciotemporal para invocar gente de otro mundo como en la leyenda. Podía confirmar que eran héroes de otro mundo, por Miharu, aunque esos 3 no eran héroes, ya que aparecieron en un lugar ajeno a cualquier pilar y seguramente vinieron por estar cerca de 2 personas que sí que fueron invocadas. Ryo pudo comunicarse con ellos por conocer su idioma, mencionando su vida anterior, pero eso se los explicaría luego. Lo importante era entender lo que estaba ocurriendo en la actualidad, y les pide que cuiden a sus compas, los 3 que fueron invocados, sobre todo para conseguir pistas de cómo devolverlos, pero ellos ni siquiera podían imaginar magia capaz de atravesar mundos, y la otra persona que quería que cuidaran era su profe, ya que la obligaron a casarse contra su voluntad y la secuestró para salvarla. Al ser tremendo chat, los cuidarían, pero solo si mantenían el pueblo en secreto. La Tifa comprendió todo, y tuvo que contar de su vida anterior para poder explicar bien. No era necesario que la Tifa también lo contara, y aunque su vida anterior fuera un secreto entre ellos dos, y aunque ellos también sean de Japón, no le quitarían lo especial que es la Tifa para él, mencionándolo de su amiga de la infancia, y la hermana a quien nunca volvió a ver. Era la chica a la que amó toda su vida, como Haruto Makawa, y su hermana, Akisendo, aunque no les había contado que tiene los recuerdos de ese Haruto, para que no se preocupen de más, y como ahora era Ryo, quería mantener ese Haruto de su vida anterior como un secreto solo con ella. Tal vez algún día lo contaría, pero todavía no era el momento. Ahora se iría, pero solo por 2 semanas, y se despide de la Tifa. Al volver, Lizelot daba contexto al rey François Galark. Quería contactar al duque Huguenot, ya que la piedra invocó una heroína, y querían presentarse a reinos y héroes vecinos. El nombre del héroe de Beltram era Sakata Hiroaki. Ese nombre le traía algunos recuerdos, y pregunta el nombre de su heroína, Sumeragi Satsuki. Seguro venía de la misma tierra de Hiroaki. Esos nombres la inquietaban, e iría a visitar a la heroína, mientras Reis veía la base del gremio Rika, con un ejército de zombies. Irían a buscar fuentes de mucha magia, su última oportunidad para ganar dineros antes de desaparecer. En casita, seguían estudiando. Masato aprendía rápido y mientras cocinaban, Miharu no dejaba de pensar en Haruto. Se suponía que iniciarían un nuevo capítulo de sus vidas, pero desaparecieron de un momento a otro. Tenía miedo de no volver a ver a nadie más de su mundo, pero se tenían a ellos mismos de momento. Tener miedo no les traía nada bueno, y pregunta qué opinaba de Haruto. Actuaba muy cercana con él, quizás por la confianza y porque tenía el mismo nombre del Haru-kun de su infancia. Todavía seguía pensando en él, pero el Haruto de su mundo era una basura en comparación. Salió a reflexionar sobre los sentimientos de Miharu hacia su hermano, y Aisha sienta a los zombies. Lograron atravesar la barrera, pero Aisha se los padrea. Celia iría a revisar. Seguro fueron atraídos por la magia de la barrera, y protegerlos a todos era complicado, pero Celia los cuidaría. En lo que llega Ryo, eran muy resistentes, y Aisha solo sabía que eran monstruos y el del centro era el más poderoso. Ella se encargaría de los grises, y Ryo podía fácilmente contra el fuerte. Sus movimientos eran muy torpes. Era muy resistente y trató de hablar, pero al final dejaban gemas como los monstruos. Lo que trató de decirle era que lo dejara descansar en paz. Nadie tenía la culpa, iban a comer omurais. Pronto se mudarían, y los otros zombies llevaron
mataron gente. Un grupo de zombies fue derrotado, así que tenía que reponerlos. La Tifa seguía pensando en cómo sería la chica a la que Sonichan amaba en su vida anterior, y su profe, hasta que lo siente llegar. El TP era increíble y el sitio era precioso, dándoles la bienvenida y se postran ante Aisha. El pueblo de los espíritus los veneraba, y Celia estaba muy feliz de poder conocer a su hermanita y su esponjosidad. Se sorprendían de que supiera japonés. Ella también reencarnó y les ayudaría a aprender estralés. Les contó todo su pasado, ya que sabía lo desesperanzador que era llegar solo a un mundo desconocido. Las demás también los ayudarían con el estilo de vida en ese nuevo mundo, y se presentan entre todos. Miharu era muy linda y los demás habitantes eran distantes hacia ellos, no solían ver humanos, pero una niña conejo era muy curiosa. Su uniforme le parecía muy bonito, y a Miharu le gustaban sus orejas. Se llevaron muy bien con los del pueblo, y la Tifa la quería llamar Miharu Onechan. Les prepararon una fiesta de bienvenida, y Celia estaba encantada con los esponjosos, dándoles la bienvenida a la aldea, y aun siendo de otro mundo, eran iguales a sus humanos, hasta que Celia Dryas y harían un banquete de bienvenida. El maná de la gente de otro mundo estaba delicioso. También tenían comida japonesa que preparó la Tifa. Haruto era muy amable y querido. Seguro era un Onichan genial. Sentía envidia. Ella quería encontrar al suyo. Se quedarían en su casa y les dejaría usar el baño al aire libre. Como siempre, Celia estaba encantada con las orejitas peludas. Masato perdió en el piedra, papel, tijera y por eso no se bañaron primero. Solo pudo ganarle a Ryo. Pero aquí seguía preguntándose por si algún día volverían a su mundo. Haruto era muy fuerte porque tenía algo que hacer y debía ser fuerte para lograrlo. Masato quería ser fuerte para proteger a Miharu y Aki. Celia seguía cuidando la carta y ve a Ryo entrenar. Quería contarles sobre la carta a sus padres. Se esforzaba mucho por todos, pero no hacía nada por sí mismo. Temía que salvarla interrumpiera lo que tenía que hacer. Y es cierto que hay algo que tiene que hacer, pero Celia no estorbaba. Desde que la salvó era su máxima prioridad, al igual que devolverlos a su propio mundo. Así que cuando llega en la carta, iría a Rodania para informarse del héroe, y Celia le dice que podía confiar en ella para cualquier cosa, ya que era la maga con más mana de Beltram. La Tifa los cuidaría mientras estaban fuera, y Miharu les preparó un bento. Se esforzaba mucho por ellos, y todas las waifus le dicen que Miharu sería una esposa genial, y se despiden. Como estarían un tiempo afuera, debían sorprenderlos cuando vuelvan con su buen dominio del idioma. En Rodania, al héroe Sakata se le presenta a Lizelot con la invitación. No era obligatorio que fuera, pero los honraría con su presencia. Y estaba muy enamorado de ella, así que acaba aceptando. Estaban cerca de Cleia, el hogar de Celia. En el pasadizo secreto podrían dejar la carta sin ser descubiertos. Con artes espirituales podían camuflarse y abrir el pasadizo. Fueron detectados, así que tenían que irse rápidamente. Le dejaron la carta, pero no podía saludar a su padre. En la carta les pide perdón a ambos por el susto de la ceremonia, pero ahora estaba con gente realmente buena. Era una mala hija por cancelar el compromiso político, pero algún día volvería para verlos y explicárselos. Su padre salió a buscarla. Si era lo que de verdad quería, no era una mala hija, y ambos esperaban el día en el que se pudieran volver a ver. Dios se encargaría de eso y debían seguir su camino a Rodania. Lizelot y Aria pronto llegarían a Mandia, pero su barco tenía turbulencias. Un dragón negro los obliga a realizar un aterrizaje de emergencia. Ese dragón era auténtico, y aunque no los atacara, la mejor decisión fue bajar al agua para evitar riesgos. A su lado estaba la nave del duque Huguenot. El baronet Bosha fue a saludarlos y también los manes de la casa, junto al héroe porque el duque tenía asuntos en Amande, de Galark, pero en el camino se apareció ese lagarto. Era sensato compartir información y hacer un plan en la mansión. Los protas estaban en Rodan de Beltram. Aunque hayan expulsado al gobernante de la capital, seguía muy animado. Aisha disfrutaba de chill mientras yo me muero de hambre. El don le pregunta si eran sus panas, aunque no era para cobrarles, ya que este man que estaba bien crudo invitó, pero Ryo no quería aprovecharse de él, solo que el tipo consiguió mucho dinero reparando la nave del héroe y quería repartir esa bondad, preguntando por cómo era ese héroe o su nombre, pero no sabía nada al respecto. Se fue junto a la princesa hacia Galark, pasando la reunión. Ese dragón estaba muy por encima de sus poderes, e incluso podrían tener que evacuar completamente la ciudad. El duque no sabía qué hacer y el héroe le pregunta a Lizelot qué haría. Tenía pensado volver a Mande, pero si volaba, el bicho la podría atacar. Tenía pensado volver por tierra en un carruaje. Sus sirvientes estaban entrenados en combate mágico, pero Hiroaki le escoltaría. Como héroe, no tenían derecho a darle órdenes. No querían arriesgar héroes de otras naciones, pero Hiroaki insiste en ir, y no les impondría cargos si le pasaba algo a su héroe. Al final, Flora también acepta y el héroe los acompañaría. Su katana divina, Yamata no Orochi, era una prueba de que era un héroe real. Y antes de partir, un caballero reconoce a Aria Governess. Él era Raymond Brandt y los escoltaría. Conocía a Aria y lo que le ocurrió a su familia antes de ser acogida por Lizelot. Ahora era el momento de partir y el héroe estaba demasiado chill con todas sus waifus. Flora era muy apenada, pero detienen el carruaje por una emboscada de monstruos. Tenían todo un sistema de seguridad para asegurar el carruaje. Los tenían completamente rodeados y aparecieron de la nada. Estaban lanzando piedras y rocas, levantando una barrera mágica mientras los caballeros y maids se encaran. Ahora atacaban de frente y eran más de 300. Con la barrera y el carruaje estarían bien, y Aria limpiaría el frente con Magic Cannon, metiendo un pepazo de tremendo poder y continuando con la espada para derrotar a los que queden. Siempre podían confiar en su princesa decapitadora, pero tenían que encargarse de otros flancos. Cuidarían detrás a sus aliados y más les vale no pegarles. Todo eso era obra de Reis, que se sorprende de Aria, la espada personal de Lizelot. Todas sus mates eran God, pero había puntos débiles. El héroe estaba súper asustado. Seguro debían haber muchos monstruos fuera. Flora tenía miedo y Lizelot ayuda a calmarla. Hiroaki trata de calmear a su compa de la misma forma y funcionó muy bien, pero recibieron un ataque tremendo. Tenía que hacer algo y eso solo le daba problemas a Lizelot porque tenían que seguirlo. Lizelot usaría una barrera y habían demasiados.
todos. Ni siquiera el héroe confiaba en poder ganar. Era un mundo de porquería. Ese debía ser el momento de la trama en el que el héroe usa sus poderes chetos, pero ese mundo estaba en dificultad extrema. Lizelot ayudaría a curar a la banda y el héroe solo pensaba en momentos de trama. La situación actual era complicada. Ella casi acabó con el frente, pero les caían por todas partes. Tenía que ayudar a los demás. Logró distraer a Arya del frente. Era una mate de combate perfecta, y por su cuenta podía contra cientos de monstruos, hasta que suena un gran rugido, un minotauro, monstruo legendario que causó estragos en la guerra divina. Les llegó en un segundo y el héroe no se podía mover del miedo, pero habían muchos monstruos deteniendo a Arya, incluso otro minotauro. De un golpe acabó con el carruaje y su objetivo era Flora, hasta que llega Rio, que acaba con su brazo en un segundo para derrotarlo con su propia espada. Fue igual que cuando ese plebeyo la rescató hace años, pero aún tenía una labor que cumplir. Una espada muy superior al minotauro que lo manda a pastar. Aunque no lo derrotó, esquivó su ataque con un sinfín de cortes que lo desaparecen. Con eso, los demás se espantaron. Finalmente volvió a ver a la princesa Flora. Estaba muy sorprendido de encontrarla. Fue muy inesperado y la princesa sentía que era Rio, a quien Lizelot se le presenta y le dice el nombre Haruto, presentando a la princesa y al duque Huguenot. Flora estaba flipando con él, sentía que lo había visto antes, pero Haruto dice no saber nada de ella. Tal vez lo recordaba por ser el noble de algún reino, aunque dice ser un humilde viajero espadachín, indigno de acercarse a la nobleza. Era raro que alguien con su talento no está afiliado a ningún reino, pero Chloe lo reconoce. Sabe que era Haruto, quien fue de compras en Amande, y le agradece por su ayuda y por las clientas que trajo. No se esperaba que fuera uno de sus clientes, y el héroe se presenta como héroe. El hombre Sakata era muy japonés, era un gran honor conocer un héroe y se inclina ante él, diciendo que era un espadachín decente y no peleó tan mal, mientras él no hizo nada, diciendo humildemente que todos ellos eran magníficos, aun cuando él se bajó a los minotauros como si nada, pero no harían nada para agradecerle y ahora se irían. El poder de héroe seguro le ayudaba con el idioma, y Flora no le pudo decir algo. Seguro se dio cuenta de que era Rio, no sabía que Lizelot era una noble tan poderosa la primera vez que fue y la conoció, y podría arreglarles el carruaje, reconociendo a Arya. Cuando estaban de camino, la vieron peleando. Arya era amiga suya de la academia y tenía ropa del gremio, ahora servía a la casa Cretia, pero sentían un monstruo muy poderoso, que era justo cuando llegó el minotauro. Ahí se escondería la profe y ahí fue cuando Rio resolvió. Cortó el carruaje por la mitad, ya que su espada era muy poderosa, ocultándola como un artefacto mágico, ya que realmente era por su uso de artes espirituales. Las otras mates querían conocerlo mejor, estaban celosas de que solo Chloe lo conociera, y empiezan a pelear sobre amores hasta que sirven bebidas para todos. Ya acabaron las reparaciones del carruaje y quedó como nuevo. La agua de frutas sería muy buena para su cansancio y se presenta como Cosette. Todas sus mates eran humildes y le hacía mucha gracia. Otro problema sería mover la espada del minotauro, que el héroe se encargaría, levantándola sin esfuerzo y lanzándola muy lejos. Era un poder mágico inmenso, y el héroe inútil se creía bueno solo por esto, por lo que ahora podían continuar con su viaje, con Rio incluido. Les salvó la vida, así que se lo llevarían a Mande. Por muy agradecida que esté, Rio dice que no hace falta que incline la cabeza, y el héroe dice que alguien de su estatus necesitaba más para inclinarse. Le honraba que el héroe le permitiera ir con ellos, y en la aldea de los espíritus estaban en clase de Estralés, pero no eran genios, su profe era muy buena, y ahora se podían comunicar con los panas y saltaría la clase de artes espirituales para ir a pescar. Las herramientas mágicas ayudaban con las artes y ellas se esforzarían mucho. Miharu era muy buena y aquí envidiaba su talento, así que lo dejarían por hoy, pero aquí se iría sola. Yendo al altar, ve unos chicos que le recuerdan a su infancia, de cuando jugaban a la familia, siendo ella la madre de Haruto y Miharu, con la promesa de estar juntos los tres por siempre hasta que se lo llevan. Era un mentiroso por romper su promesa y la Tifa la ve muy triste. Estaba feliz al ver a unos niños que estaban jugando, aunque ya se fueron hace bastante tiempo. En casa pensaban que Masato llevaba mucho tiempo fuera, y eso que era muy asustadizo cuando llegó, preguntando cómo se llevaba la Tifa con Haruto. Al inicio su relación fue complicada, tanto con ella como con la gente del pueblo, ya que cuando lo conocieron lo encontraron acampando en la barrera, y como Rio ayuda a la Tifa con sus pesadillas, había rastro de energía espiritual. Pensaban que la tenía secuestrada con ella, lo que causó un gran malentendido. Pelearon y lo detuvieron. Fue después que explicó que esas artes espirituales no eran para mimirla, sino para ayudarla con las pesadillas. Cuando lo apresaron, murmuraba cosas y había llorado un montón. Su Nichan mencionaba a una tal Michan, y en ese silencio Masato llegó con la cena. Era un pescadote y les brinca. Miharu practicaba con el agua. Sabían por el maná del aire que estuvo practicando mucho, preguntando qué hacen todos ahí, ya que estaban preocupados por Aki. Estaba con la Tifa en la bañera y pregunta cómo vivían antes de llegar a la aldea. En su caso, era una esclava de unos nobles. Pasaron muchas cosas y casi acaba matando a Haruto, pero al final él la acabó salvando y llevando al pueblo. Con más gente bestia podía vivir tranquila, pero todo mejoró por conocer a su Nichan. Seguro era una compensación al haber pasado por tantas cosas malas, y ahora quería ayudarlo a él. Aquí también sabía cómo se sentía. De pequeña, alguien que quería mucho la traicionó, pero cuando su madre se volvió a casar, consiguió dos hermanitos, Takahisa y Masato, lo que significa que este man no solo le robó su primer amor, sino también a su hermana pequeña. Takahisa era muy bueno con ella, y por eso ahora quería rescatarlo, pero no le salen bien las artes espirituales. Se ponía mala recordando el pasado y ahora culpaba a Masato, pero solo era que tenía el corazón confundido. Acostumbrarse a una nueva vida es difícil, pero siempre que le preocupe algo, podía contárselo a ella, ya que eran amigas. Aunque solo pueda escucharla, eso sería suficiente. Últimamente se esforzaba un montón y ellas le tendrían una sorpresa. No le salieron las artes y al volver olía muy rico. Sabían que se esforzaba un montón y Orfia lleva el uniforme de Miharu. La Tifa quería que su Nichan la viera a ella en uniforme, aunque le quedara un poco grande en esta zona. Se lo puso porque quería hacerle un desayuno especial con una ropa especial, un pay de manzana, su favorito. Aunque no era un día especial, era un premio por su esfuerzo
esfuerzo y mejor les enseñó a hacerla mientras ella practicaba. Debían comerla recién hecha antes de que se enfríe y le harían un arío cuando vuelva, probándole el uniforme de Aki Latifa. Tenía muchas ganas de mostrárselo a Haruto, mientras en Nidgard, la capital imperial de Proxia, había una tormenta y el emperador Nigdol Proxia observaba la ciudad junto a Lucius. Estaba aburrido de que no haya guerras y sabía que ocurrió algo interesante en Beltram. La caída del duque Arbo podría ser bastante divertida y ya tenía un embajador en la zona. Con disputas internas estarían muy débiles para proceder con su conquista y justo llega ese embajador. Era Reis quien buscaba a Lucius, ya que tenía un plan que lo involucraba al haber un individuo regular que trataba a los minotauros como si fueran una hamburguesa de minotauro para el desayuno. No necesitaba a Needle, al llamar mucho la atención. Lo único que tenía que hacer Lucius era secuestrar a la segunda princesa Flora. Llegaron a Salvamande y Aria guiaría a Río. Por fin pudo reunirse con sus waifus y Celia estaba muy preocupada de que haya viajado solo, aunque llamaban la atención de una manera muy adorable. Lizel les preparó habitaciones para que pasen unos días ahí, pidiendo perdón por aceptar sin preguntarles. Celia estaba preocupada por Aira, pero la imagen que tiene de ella es muy distinta a la realidad, no tendrá ningún problema. Un tema importante es que los acompañan nobles y miembros reales de Beltram, como la segunda princesa Flora, el duque Huguenot y Rohanna Fontaine, gente muy importante. Y tanto Flora como Rohanna lo conocieron en la academia, aunque solamente Flora tenía el presentimiento de que fuera Río, pero con un color de pelo distinto no habría mucho problema. Quizás lo mejor era escapar de Latam, de Amande, para evitar problemas, pero aunque sea riesgoso, Ryo quiere forjar una relación con Lizelot, ya que le podría ayudar a encontrar al héroe de Galark. Le beneficiaba tener conexiones con gente importante del reino, y Celia le ayudaría en lo que pueda. Al día siguiente tenía planeado una reunión con Lizelot, y quería que le enseñe etiqueta relacionada a la visita de la casa de un noble. En la mansión, elogiaban a Aria por su tremendo trabajo, aunque el héroe debió ser capaz de sacarlos de ese problema. Pero ese héroe miedoso no tiene experiencia a pesar de mostrar una fuerza tremenda quitando la espada del pie de vaca. Lo más probable era que extrajera ese poder de su equipo divino, pero como las espadas mágicas, solamente funciona así compatibilidad. Se dice que solo los héroes pueden extraer el poder del equipamiento divino, pero seguía siendo un enigma que lo pudiera hacer a la primera. Lo que le faltaba era experiencia práctica, pero no podían ponerlo a chambear de héroe. Sentía que todavía era muy pronto para meterlo en un combate real, así que solamente lo entrenó con caballeros. Su primer combate fue todo un desastre, pero al menos le sirve de experiencia. Las asunciones de Lizelot estaban en lo cierto. El duque solamente quiere al héroe como un trofeo y muestra de autoridad, pero lo cierto es que si el Kirito peliblanco no aparecía, seguramente habrían sido comida de toro. El Haruto acabó con 3 minotauros como si nada, gracias a su dominio de la espada mágica. Nunca había conocido un maestro espadachín así, pero Lizelot sabía que no solo era manejo de la espada, demostraba elegancia y buena educación. Tal vez oculta su estatus o viene de una familia real caída. Al duque le generaba mucho interés conocerlo y forjar una relación con él, así que Lizelot le permitiría asistir a su reunión mañana con él. A cambio, el duque le prestaría sus caballeros, ya que sabía que investigaban el origen de los monstruos. Entre más gente, más mejor. Ese aumento de los monstruos ha ocurrido junto a la desaparición de aventureros, y pasamos a los nobles que le hacían bullying a Ryo, Alphonse y Stuart, que llevan cariñosas a un restaurante caro. Una noche, en definitiva, agradable, con la que se olvidarían de lo ocurrido más temprano. Ese tal Haruto les quitó todo el protagonismo, pero el héroe les parecía incluso peor. Aunque no hizo nada, le reprochó que ellos estaban asustados, pero debían ignorarlos y concentrarse en beber con las cariñosas. No podían usar la sala reservada que da al jardín, ya que estaba ocupada por otros clientes. Tenían más salas privadas, pero querían usar esa. Le pagarían el triple por correrlos, pero el camarero se niega. Los que tenían la sala eran Celia, Aisha y Ryo, pero no los dejarían en paz y escuchan bronca detrás de la puerta. Eran muy tercos y hablarían directo con ellos. Entraron y pidieron una explicación. Ellos lo conocían, pero él dice no conocerlos. Stuart y Alphonse, de los caballeros que ayudan en la mañana. Con los nombres ya los recordaba de la academia, pidiendo perdón por su mala memoria y preguntando qué hacían ahí. Pidieron la sala y acceden, ya que acabaron de comer para evitar broncas innecesarias. Se los llevaría rápido, pero el hijo de la grandísima se quería quedar con las minitas, aunque ya habían comido mucho y rechazarían su invitación, diciéndole que aunque sea bueno con la espada, era un simple plebeyo. Incluso Stuart y el camarero sabían que Alphonse estaba haciendo fastidio, así que saca a sus waifus y cuando trata de irse, Alphonse lo detiene, ya que se estaba dirigiendo un noble de mala manera, y es que nació plebeyo, así que lo pensaba castigar por su falta de respeto, aunque las leyes limiten esos castigos. No cometió un acto que requiera de tal medida, y trata de golpearlo pero lo detiene. Si lo soltaba, volvería a intentarlo golpear, y esquiva a Stuart haciéndolo tropezar. No lo perdonaría, pero eran unos completos inútiles peleando. Al final, no se pudo solucionar amigablemente, y pide que llamen a alguien que se encargue de ellos. Les llegó un testimonio del incidente, y ahora tenía miedo de haberle dado a Haruto una mala imagen de que eran nobles insolentes. El duque sabía que ambos hicieron una troleada histórica, pero Haruto estaba mimiendo en su sitio, así que irían a disculparse la mañana siguiente. Como padre de uno de ellos, tenía que arreglar la troleada que hicieron los mocosos, así que le pide a Lizelot que le envíe sus gracias y disculpas. Ahora iría a regañarlos. No esperaba nada de ellos y aún así lograron decepcionarlo. A pesar de que a Stuart ya se lo había advertido, no tendría segundas oportunidades, así que ahora lo desheredaría por pendejo, aunque era un castigo muy duro solo por meterse con un espadachín plebeyo. Pero ese espadachín al que tacha de plebeyo era mucho mejor que cualquiera de ellos, y es que sí era muy cierto que eran unos inútiles, pero aunque lo diga el duque, no se dejaría insultar de gratis. Ese espadachín al que discrimina por plebeyo derrotó a 3 minotauros. ¿Acaso él podría? Diciendo que con una espada mágica sí. Y además le informaron que sin la espada les
les ganó a ellos el 2-1. Les daría una última oportunidad de limpiar sus errores. Como Lizelot investigaría el bosque, los mandaría a chambear al cerro. Si conseguían buenos resultados, intervendría a favor de los dos. Pero si no lograban nada, volverían a Rodania castigados, con la condición de que se disculpen con Haruto, quien les pedía perdón a sus waifus por el mal rato de la noche anterior, aunque Celia agradecía que interviniera por ellas. Si querían, podía dejarlas descansar en la casa de piedra, ya que de pronto no estarían tranquilas ahí. Pero Celia no quería estar lejos de él, pero solo era porque estaba preocupada, no es que le guste ni nada. Y si pasa algo, Aisha la podría sacar rápidamente. Lizelot fue personalmente y se presenta con ambas. Eran muy hermosas y las dejan de espera mientras ellos hablan. El duque Huguenot le envió disculpas formales, y si tenía alguna petición, podía hacerlo sin reparos. Lo único que quería era un documento que datara que el incidente se resolvió de manera pacífica. Ella participaría como mediadora, y le quería invitar a su residencia a comer. Sus acompañantes podían ir, pero estaban cansados del incidente, así que iría solo. Hizo el documento e incluso le parecía que fueron demasiado buenos con él, pero no había ningún problema con eso. Lizelot se encargaría del resto, y como padre de uno de los pendejos, quería arreglarlo de la buena manera, pidiéndole una oportunidad de que se disculpen en persona, dándoles paso y obligándolos a dar las gracias y perdón como es debido. Podían levantar la cabeza, y luego va con el héroe y Flora. Armaron una tremenda, y podían proceder con la cena. La carne siempre antoja arroz, pero aunque lo tenían preparado, tal vez no era igual que en su mundo. No creían que tuviera mucho sabor solamente hirviéndolo, así que crearon otra receta. Era risotto de queso. También conoce ese plato. El que nombró era una preparación muy similar a la de una de su mundo, así que lo nombrarían risotto. Tenía un delicioso sabor a queso. Entre la pasta y ese arroz, Lizelot podría tener recuerdos de la tierra, y pregunta a Haruto por su opinión. No esperaba comer arroz ahí, y preguntan por la fecha de inicio de su viaje. Comenzó a los 11 y ahora tenía 16. El héroe pensaba que tenía sentido que viajara desde tan joven si era con sus padres, pero ellos murieron mucho antes de que él iniciara, pidiendo perdón por hablar sin cuidado. Y Flora pregunta por la razón de viajar. Era para encontrar gente relacionada a sus jefes, preguntando si tenía planeado un lugar donde vivir, pero de momento seguiría con su viaje, y al duque le gustaría que considere Beltram. Le daría buena lana si chambeaba como su espadachín, aunque Lizelot tenía una propuesta similar y las consideraría ambas. Era tan popular que incluso parecía un nuevo héroe, pero no tenía nada que ver con ellos, diciendo que un verdadero héroe como él sí que era God, quien llena su ego con esos halagos, aunque él también podría llegar muy lejos, y quería aprovechar para saber más del héroe de Galark, un pilar de luz que cae del cielo. Era muy difícil de esconder. Tenían pensado presentar a su heroína en la velada del año. Era una heroína, Sumeragi Satsuki. Sin duda, era quien vino con Miharu y una de las que estaban buscando. Ellos por su parte también pensaban presentar a Hiroaki, junto a Ruichi Gekura, de Beltram. Aunque a Hiroaki no le gustaba que lo mostraran como trofeo, era parte de su chamba de héroe. Un montón de gente importantísima se reuniría. Incluso se rumoreaba la venida del héroe de Sentóstela y un paso gigantesco, y les tendría grandes noticias a Miharu y a los chicos. Mientras avanzan en la expedición del bosque, era humillante estar ahí por culpa de un plebeyo, y le demostraría al duque que no era un inútil, aunque debía andar con cuidado por si le salta otra vaca rabiosa. Pero quien le saltó fue Lucius. En ese bosque, él era el único monstruo que queda. En la aldea de los espíritus, Miharu practicaba artes espirituales mientras piensa en Haruto. No podía sacárselo de la cabeza y se preguntaba qué estaría haciendo ahora, ya que cuando estuvo inconsciente gritaba Michan, que era como la llamaba el Harukun de su infancia. Pero seguro solo era casualidad, así que tenía que seguir entrenando. Ahora tenía un control bastante bueno, era muy precisa y logró echarle el agua en el vaso. Se esforzaba mucho y preguntan por el motivo. En parte es porque era divertido, pero mientras ellas están de chill, Haruto se esfuerza un montón. Definitivamente era por Ryo, aunque solo no quería ser un estorbo, y esa motivación le ayudó a aprender muy rápido. Era impresionante que creara agua tan deprisa, y hace poco incluso la vieron controlándola. Podía ser que su vínculo con Aisha desarrollara su talento con artes espirituales más deprisa, pero igual se debía a sus esfuerzos, y le agradecería a Aisha cuando vuelva. Esta veía el cielo hasta que Celia la llama para el té. Era muy parecido al que hace Haruto, ya que Celia fue quien se lo enseñó a hacer de pequeño. Estaba haciendo mucho viento fuera, y Aisha parecía preocupada, pero dice que todo está bien, preguntando a los caballeros quién era. No era un aventurero de Amande, era un sospechoso haciendo cosas sospechosas, preguntando si eran caballeros de Beltram, ya que todos los caballeros de Amante seguramente estén resguardando a la princesa Flora. Sabía demasiado y tenía asuntos pendientes con ellos. Eran unos 20 jóvenes, y Reis recuerda que Lucius era un noble de Beltram. No conocía a nadie, pero de ser el caso, no cambiaría la masacre, y Alphonse dice que les ganarían facilito, pero primero los dejarían hablar. Uno de ellos era muy alzadito, aunque debía dejarlos con vida, por lo que se divertiría un ratito. Su espada era genial, y Alphonse se ofrece para un 1 para 1, pero los guardias querían rodearlos para una captura pacífica. Solo lucharían si se resiste, pero con una velocidad de loco se les acerca y acaba con varios. Desde el momento que desenvainó, tenían que estar preparados para la masacre. Ahora mismo estaba vulnerable, así que lo mataría para dejar sin palabras al duque, aunque bloqueó su espada fácilmente. Era un muchacho entretenido, y aunque se potencia, seguía sin poderle. Lo dejaría para el final y provoca a los guardias para que se potencien. Su objetivo prioritario era el encapuchado, pero que se le lanzan todos los esquiva muy fácilmente aún sin potenciarse. Estaba simplemente jugando con ellos. Era su momento, derrotándolos uno tras otro muy rápidamente. A este paso acabarían perdiendo, y él pensaba que solo les estaba ganando por su espada mágica. Todo el mundo tenía una, y si él la tuviera, seguramente sería igual o más poderoso. Claro.
Solo quedaban 4, pero lo peor de todo no era eso, sino que cada baja era un soldado extra, así que era hora de acabar el trabajo. Pronto le llegaría el turno a su presa, pero se retiran huyendo para pedir ayuda. No aprendieron nada de su combate, los alcanzará aunque huyan. Saltó a tremenda velocidad y sin que se dieran cuenta estaba frente a ellos, pero no los mataría. Ahora era el turno del mijo y siempre que huye lo alcanza. Cumplió su promesa de dejarlos hasta el final. Le gustaba su mirada, era la de un corrupto con una vida viciada. Él podía ser interesante, y aunque le dice que le pagaría para que no lo mate, además de no contar nada sobre ellos, pensó que lo podría comprar con dinero. Sí que era un muchacho divertido. Haruto acabó su reunión y enviarían un mensajero pasado un tiempo. Esperaba que pasen un tiempo en Amande, y Flora le pide que si se vuelven a ver, le gustaría hablar con él personalmente para darle las gracias. Seguramente se dio cuenta de algo, o era así de precavida normalmente. De momento se mantendría alerta con ella, y el héroe dice que ellos también se quedarían un tiempo en Amande. Aunque fuera la mansión de Lizelot, podría verlo. Y Liz pregunta si le gustaría una fiesta de té. Si lo invita, con gusto participaría. Ya tenían un plan para otro día y le dejarían en paz de momento. Despidiéndose, el héroe ve que Flora estaba ida por Haruto. Luana notaba al héroe un poco desanimado y pregunta por la razón. No le ocurría nada, diciendo que Flora estaba mucho peor, aunque no fuera consciente de ello. Desde que los atacaron y apareció Haruto, tenía la cabeza en las nubes, aunque ella quería estar normal, así que no se metería más, simplemente le parecía eso, ya que siempre le estaba mirando la cara a Haruto. Flora era su representante. Seguramente desde que lo salvó, lo veía pensando en la manera de agradecérselo. Incluso el duque Huguenot estaba interesado en forjar algo con él. Siendo ese el caso, tenía sentido, aunque para el héroe se le hace que lo sobrevaloran mucho, pero eso era porque Hiroaki era asombroso. Por eso las personas normales veían a Haruto como un dios, pasando la escena después del golpe. Él era el único que queda y lo arrastraron frente a un montón de monstruos que tenían el uniforme de la guardia, y ve cómo estaban convirtiendo a uno. Estaba asustado y era la hora de reconstruir su cuerpo y alma. Acabó vomitando del susto y ahora le pide a Lucius que le quite la ropa, pero él no le daba ese lado, así que le tocaría a Reis. No entendía por qué dejó uno consciente, quería que experimentara con él, ya que veía el potencial de ser un Revenant perfecto. Aunque si fracasa, perderá una joya, pero daba igual, ya que aunque pierda ese inútil, al resto los potenciaría. Los que tenía ya eran bastantes, y ahora lo levanta para experimentar con la joya que incrusta en su cuerpo. A partir de ahora, solo sufriría en cuerpo y mente, pero solo sería un pequeño momento. Ya estaba asimilando, pero en el palacio avisaban del grupo desaparecido en el bosque. Seguramente hay monstruos más poderosos de lo que esperaban. También era posible que se perdieran, pero luego se encargarían de ellos. Necesitaban una pieza militar tocha. Alphonse iba con ellos, y seguramente fue todo un inútil y no logró nada. Y Flora pensaba en si había actuado rara, y en qué era lo que quería. Ryo y Haruto eran hombres distintos, además que Ryo tenía el pelo negro, y Haruto lo tiene blanco. Tenían que ser dos personas distintas, pero si Haruto y Ryo fueran la misma persona, le salvó la vida cuando eran pequeños, y nunca le agradeció ni hizo nada para aclarar el malentendido de que él no fue quien la tiró. Y Lizelot pide perdón por no enviar a nadie, aunque fue culpa del duque por sugerir enviar a sus soldados, aunque todavía no sabían si habían acabado con ellos. XD. Enviarían un escuadrón en su rescate, pero esperarían a que salga el sol. Todavía hay chance de que regresen por la mañana. Pensaban que acabaron con la mayoría de monstruos. Era cierto que algunos huyeron, pero era imposible que no se dieran cuenta de todos. Temían de posibles minotauros, y se imaginaban el peor escenario. Seguramente habrán monstruos incluso peores. Normalmente es imposible que hayan tantos, pero en el asalto del carruaje ese pensamiento les jugó en contra, así que enviaría a Arya junto a los mejores soldados y mates junto a una espada mágica tremenda. El duque quería ofrecer caballeros, pero no podía arriesgar a más soldados de Beltram. Esta vez Lizelot se encargaría, y el duque piensa que era buena idea pedirle ayuda a Haruto. Si fuera un caballero sería fácil enviarlo, pero era un civil visitante. Además, parecía que estuviera escoltando a alguien. Podían pedir ayuda a los aventureros, pero no lo haría por el riesgo de minotauros. Necesitaban gente para defender a Mante por si acaso. Era muy precavida, y el Lucius se daba tremendo manjar mientras Reis asimilaba a los monstruos. Aunque era asqueroso tener a tantos zombies cerca mientras come, pero al ser nuevos quería contemplarlos un poco más. Era perverso como él, pero de una manera muy distinta y desagradable, ya que los considera sus hijos y los guarda. Ahora podía dormir tranquilo y harían su gran ataque antes de que salga el sol. Debían madrugar, pero se tenían que preocupar más por el pequeño, quien seguía teniendo mucho ego y pensaba que antes de que todos se asimilaran, él podría haber completado la misión. Era una voz desagradable y se acabó convirtiendo en un Revenant perfecto, mucho más agresivo y poderoso que los demás, pero por sus restos de inteligencia lo harían muy difícil de manipular, aunque sería útil en el ataque, como un peón desechable. Esperaban mucho de él dándole comida y bebida. Juraba matarlos a todos y su humanidad se desvaneció por completo. A la mañana siguiente, Aisha despierta a Haruto por una emergencia. De repente surgieron muchos monstruos. No tenía su ubicación exacta, pero sentía una horda inmensa. Se demoró mucho en detectarlos y desde ayer sentía algo extraño. Los guardias veían cosas a lo lejos y pensaban que podrían ser los caballeros perdidos. Haruto acudiría, pero primero tenían que recoger información. La profe seguía mimida y vienen a los caballeros que resultaron ser monstruos, haciendo sonar la campana de emergencias porque se venía un gran ataque y se escucha un gran rugido. Muchas gracias por ver el video y comenta, inútil, si crees que Alphonse va a seguir siendo tremendo inútil aún convertido en el zombie más poderoso. Dale like, suscríbete y activa la campanita para ver el resumen del próximo capítulo la próxima semana, además de un gran agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.